Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 83. Bulbasaur y la aldea oculta. P5. En el corazón de la aldea oculta, el sol seguía filtrándose a través del denso follaje mientras continuaba su camino por el cielo, proyectando sombras moteadas sobre el suelo del bosque mientras Ash, Misty, Nolan y Brock se acomodaban en el pequeño claro que rodeaba la cabaña de Melanie. Su conversación seguía girando en torno a la secuencia de eventos que los había vuelto a unir. El aire rebosaba de vida con el canto de Pidgey y el susurro de las criaturas ocultas, pero bajo la superficie de su camaradería yacía una corriente subyacente de tensión, un acuerdo silencioso de que algo significativo había cambiado en su dinámica. Ahora que sabía que sus amigos estaban bien, Ash había retrocedido en su pensamiento a la exploración matutina del bosque, cuando cada latido de su corazón latía con la anticipación de una nueva captura. Pensó en el Bulbasaur salvaje, vibrante y fuerte, y en ese fugaz instante, sintió la innegable chispa de esperanza, deseando un futuro vínculo con la criatura. Pero lo que el muchacho de cabello negro no podía imaginar es que esa chispa pronto se apagaría bajo el peso de una elección muy difícil. Hola Nolan. Ash se volvió hacia su mejor amigo, su entusiasmo burbujeaba como una olla de agua fresca en una estufa. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que tenías algo que contarme sobre el Bulbasaur salvaje que todos vimos esta mañana? Sus ojos rojizos brillaban con curiosidad y un toque de esperanza, mientras visiones de batallas en el gimnasio y victorias danzaban en su mente. La expresión de Nolan, en cambio, cambió de repente. Su radiante sonrisa se desvaneció al respirar hondo, de esas que parecían absorber toda la energía circundante, antes de exhalarla con fuerza. Bueno, empezó, con una incertidumbre que le revolvió el estómago a Ash. Melanie me explicó que el Bulbasaur que encontramos, aunque no es su Pokémon, es en realidad el guardián de la aldea oculta. El corazón de Ash se hundió inmediatamente. Había imaginado a Bulbasaur como parte de su equipo, un compañero de confianza en su camino hacia la maestría Pokémon. Pero la palabra guardián parecía tejer una pesada red de responsabilidad, una que contradecía sus propios deseos personales como una espada contra un escudo. ¿Guardián? ¿Qué quieres decir? Insistió el chico de cabello negro, reacio a perder esa chispa de esperanza por el momento. Quiero decir, cuida de los Pokémon salvajes aquí, protegiéndolos de los entrenadores que podrían querer capturarlos, continuó Nolan con suavidad, su tono comprensivo pero también increíblemente serio. Los Pokémon vienen aquí para recuperarse de heridas o enfermedades, y ese Bulbasaur se asegura de que estén a salvo. La comprensión de lo que Nolan estaba tratando de decir le golpeó a Ash como un rayo. Casi de inmediato, el chico de cabello negro sintió una mezcla de decepción y confusión. Había llegado a esta aldea con el sueño de ampliar su equipo, de capturar Pokémon que lo ayudaran a fortalecerse. Ahora, esta nueva realidad se sentía como una pesada piedra que lo anclaba. Una que aún no estaba listo para aceptar. Pero lo combatí. Gimió Ash desesperado. Y era tan fuerte. Prácticamente me rogaba que lo capturara. Su frustración era más que evidente. Nolan mantuvo la mirada firme, atravesando la ira inicial de Ash. El chico de cabello dorado comprendía la profunda tentación que sentía su mejor amigo, pero necesitaba hacerle comprender la gravedad de la situación. El otro chico necesitaba saber que podría haber consecuencias si actuaba en contra de la moral. Malas consecuencias. Lo sé, pero le prometí a Melanie que ninguno de nosotros intentaría capturar a ningún Pokémon salvaje de aquí, respondió el chico de cabello dorado con suavidad, con sus gélidos ojos llenos de empatía y comprensión. Pero no se trata solo de nosotros, ni de lo que queremos, Ash. Se trata de respetar a los Pokémon salvajes que habitan este lugar y su derecho a vivir aquí en paz y seguridad. Ash resopló, pero Nolan pudo ver que estaba llegando a él. Desde su posición frente a los dos entrenadores más jóvenes, Misty y Brock parecían estar de acuerdo y comprender la importancia de la promesa de Nolan a Melanie. Misty miró a Ash con expresión neutral pero atenta. Siempre había creído en el vínculo entre un entrenador y su Pokémon, pero incluso ella podía percibir el peso de las palabras de Nolan flotando en el aire como el aroma de la lluvia inminente. Brock, siempre sensato, también lo comprendía. Tiene razón, Ash, intervino el aspirante a criador de Pokémon, sabiendo que a su amigo no le gustaría oírlo, pero que era necesario decirlo de todos modos. No querrías aprovecharte de un Pokémon cuando es vulnerable, ¿verdad? Ash todavía parecía estar en conflicto, pero su voluntad ahora estaba menguando. Así no se forjan las verdaderas amistades, Ash, le recordó Misty a su amiga con dulzura.
Solo estarías acosando a una criatura demasiado débil para defenderse. No querrás ser ese tipo de entrenador. Solo los malos intentan capturar Pokémon enfermos. Los verdaderos entrenadores Pokémon se ganan sus Pokémon y las amistades que traen a la vida de la persona. Ash sintió que el fuego de su determinación se desvanecía y era reemplazado por una profunda inquietud. Cuanto más hablaban sus amigos, más nervioso se ponía el pelinegro. ¿De verdad quería atrapar a ese Bulbasaur, apartarlo de su deber autoimpuesto y empezar su relación con una base tan precaria? No. La respuesta fue un no inmediato. La idea de que un Pokémon le guardara rencor le remordía la conciencia a Ash. Yo no querría eso, admitió, con su voz apenas un susurro. Y con esa suave y gentil admisión, la lucha se esfumó del cuerpo de Ash como agua entre las manos ahuecadas. En ese momento de vulnerabilidad de su amigo, la expresión de Nolan se suavizó y le ofreció al otro chico una sonrisa orgullosa. «Estamos todos juntos en este viaje, Ash», dijo el chico de cabello dorado con una sabiduría que superaba su edad, pero que era totalmente propia de él. No se trata solo de tener el equipo más fuerte. Se trata de construir lazos de confianza y respeto. Piensa en las aventuras que podrían tener juntos con Pokémon que realmente se han ganado. Con un profundo suspiro, Ash asintió de mala gana. La decisión pesaba sobre él como una roca. Está bien, Nolan, cumpliré tu promesa, asintió el chico de cabello azabache, aquí no se capturan Pokémon. Las palabras le resultaron extrañas, pero en medio de esa decisión se encontraba la comprensión de que quizás, solo quizás, había una lección más profunda que aprender allí, en la aldea oculta. Nolan le sonrió radiante, y mientras se acomodaban de nuevo en su entorno, el bosque bullía de vida a su alrededor. Cada sonido era un recordatorio del mundo salvaje del que formaban parte. Ash sintió una sensación de calma que lo invadió. La camaradería de sus amigos y la vitalidad de la aldea oculta le brindaron consuelo. Había una belleza en lo salvaje, una magia en los vínculos inquebrantables de la naturaleza que, por un instante, eclipsó su deseo de conquista. Sin embargo, su sensación de serenidad no duró mucho. ¿Pero las trampas que Melanie preparó son lo suficientemente resistentes como para mantener a los ladrones lejos de este lugar? Se preguntó el chico de cabello negro en voz alta mientras un pensamiento desagradable lo asaltaba, impulsado por las palabras que Misty le había dicho antes. O sea, no es por ofender, Misty, pero tendrías que estar bastante despistada para caer en uno de esos agujeros. Estabas distraída, pero si alguien viniera aquí a robar Pokémon, seguro que estaría más alerta, ¿verdad? Nolan, Misty y Brock intercambiaron una mirada incómoda. Se vieron obligados a admitir a regañadientes que su amigo de cabello azabache tenía razón en ese punto, O tal vez simplemente dependía de las capacidades del ladrón en cuestión. Una suave brisa ondulaba la superficie del agua río abajo, pero no todo era paz en el aparentemente sereno entorno. Una cacofonía de gemidos y maldiciones murmuradas surgió de un montón de ramas enredadas en el fondo de una trampa. El equipo Rocket, el infame trío conocido por sus travesuras y sus interminables maquinaciones, se encontraba en otra situación precaria. Como si caerme de un puente hoy no fuera suficiente. Uf, otra vez no. Exclamó Jessie con la voz cargada de irritación. Los restos de su último fracaso se le pegaban como el agua fangosa que le empapaba la ropa. Este es el tercer hoyo en el que caemos hoy. ¿Cómo es posible que nadie caiga en nuestras trampas, pero nosotros siempre caigamos en las suyas? Eso sí que fue una maravilla. Si bien esta era la primera trampa en la que caía la banda de criminales tras apenas salir del río revuelto en el que habían tenido la mala suerte de caer, esto mismo ya había ocurrido 2 veces esa misma mañana, cuando estaban en la montaña rastreando la zona en busca de la llamada aldea oculta. Ciertamente se estaba volviendo muy viejo, muy rápido. La pregunta de la mujer de cabello magenta quedó suspendida en el aire, resonando entre los oídos de sus compañeros como el sonido distante de una cascada. James, siempre optimista, aprovechó la oportunidad para responder. Vaya, este estaba muy bien escondido, Jessie. Exclamó el hombre de cabello cian con una alegría que su situación actual definitivamente no justificaba. Mira qué obra tan bien hecha. Los ojos de Jessie se entrecerraron mientras le lanzó una mirada que podía marchitar flores. Oh, me alegra tanto que lo estés disfrutando, James. Le espetó la delincuente a su compañero mientras le apartaba el codo de la cara. Su tono era una fina mezcla de ira e incredulidad. Quizás deberíamos hacer una fiesta aquí ya que estamos. Meowth, que había aterrizado entre ellos y ahora estaba siendo completamente aplastado, gruñó con frustración. Meowth. Esto es una maravilla.
Espetó indignado el Pokémon gato rasguño, con los bigotes moviéndose con nerviosismo. El jefe nos va a dar una paliza por esto. Se supone que deberíamos estar capturando a ese Pikachu, no jugando al escondite con el suelo. Jessie y James suspiraron ante el comentario directo. El trío yacía desplomado, una maraña de extremidades y pelaje, con el ánimo tan bajo como el pozo en el que se encontraban. Con un gruñido colectivo, finalmente comenzaron la ardua tarea de salir de la trampa. Ciertamente no fue fácil, considerando lo altas que eran las paredes del agujero. Fue especialmente difícil para James, considerando que aún cargaba con la mayor parte del equipo que habían requisado del cuartel general del equipo Rocket más cercano. ¿Podrías dejar de admirar la artesanía un segundo y ayudarme a salir? Jessie lo empujó con un bufido. James sonrió tímidamente. Son las pequeñas cosas, Jessie. Le sonrió el hombre de cabello cian a su amigo con picardía, quitándose la suciedad del uniforme antes de extenderle la mano a Jessie. Hay que apreciar el arte en todo, incluso en las trampas. La mujer de cabello magenta frunció el ceño. Arte. Exclamó Jessie, furiosa, con la paciencia desgastándose como los bordes de sus gastados uniformes. Apreciaría más una salida de esta zanja que tu afición por las trampas. James simplemente rió con cariño en respuesta. Se tambalearon, arañando, trepando y casi resbalando de nuevo en el lodo varias veces. Era un ballet cómico de frustración, acentuado por los exasperados murmullos de Meowth sobre el trabajo en equipo y las alegrías de la villanía. Finalmente, sin embargo, tras lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo 10 minutos, el equipo Rocket logró superar el abismo, jadeando y cubiertos de lodo. Se miraron, la frustración compartida eclipsada momentáneamente por una chispa de camaradería. Bien, equipo Rocket, declaró Jessie, limpiándose un pegote de barro del pelo. Esto no funciona. Necesitamos una nueva estrategia, una que no involucre la gravedad ni trampas de caída. James asintió, sacudiéndose la ropa con exagerado cuidado. Bien. El hombre de cabello cian asintió en acuerdo con las palabras que su contraparte femenina acababa de decir. Esta vez, seremos más astutos que quien quiera que haya colocado estas trampas antes de que puedan hacernos tropezar de nuevo. Desde su lugar entre ellos, Meowth flexionó sus garras amenazantemente. ¿Sí? Intervino el Pokémon gato araña, sus ojos brillando con malicia mientras siseaba y gruñía. Les demostraremos que soy el gato líder por aquí. Meowth. Y así, con el ánimo en alto y la vista puesta en el horizonte, el trío se preparó para seguir adelante, decididos a recuperar su honor como ladrones talentosos y capturar finalmente a todos los Pokémon de la aldea oculta. Lo que no sabían es que el bosque les deparaba más sorpresas de las que jamás imaginaron, y sus desventuras apenas comenzaban. Solo literalmente, de hecho. No habían pasado ni 2 minutos cuando el desastre volvió a golpearlos. Jessie, James y Meowth se adentraron con dificultad en el bosque. El susurro de las hojas en la densa vegetación les susurraba secretos de la aldea oculta, que se encontraba justo fuera de su alcance. La idea de que los Pokémon salvajes fueran tratados en su hábitat, o más específicamente, la idea de capturar a estas escurridizas criaturas, era suficiente motivación para seguir adelante. Pero mientras recorrían los sinuosos senderos, el trío ignoraba por completo lo que les aguardaba en este bosque encantado. Mantén los ojos bien abiertos, James. Ordenó Jessie, con una determinación palpable mientras se apartaba un mechón de pelo de la cara. Esos Pokémon salvajes de la aldea oculta son nuestros. Piensa en la gloria. James, ajustando el pesado paquete de equipo que aún llevaba, asintió. Cierto, cierto. El hombre de cabello cian sonrió con esa peligrosa sonrisita suya. Ya puedo imaginar nuestro regreso triunfal, estrellas brillando en los ojos de todos los demás miembros del equipo Rocket. La emoción del grupo ante la idea era prácticamente palpable. Pero a medida que se adentraban en la frondosa maleza, la emoción de su misión empezó a mezclarse con un presentimiento. De repente, el aire cambió. Un leve, casi imperceptible duan resonó entre los árboles. Fue un sonido que pronto significaría problemas para el famoso trío. Al dar un paso adelante, Jessie se enganchó en un cable trampa oculto, y en esa fracción de segundo, el bosque se transformó de un simple telón de fondo en una red de caos. Con un chasquido estremecedor, una red surgió del suelo bajo sus pies, atrapándolos en una maraña de cuerdas. Fueron izados en el aire, balanceándose precariamente como un trío de piñatas esperando su destino. No hace falta decir que el equipo Rocket no quedó impresionado en absoluto. GRRR. Otra trampa no.
chilló Meowth, con una mezcla de ira e indignación en su voz, mientras se retorcía entre Jessie y James. ¿Por qué siempre nos pasa esto? Jessie y James estaban demasiado ocupados gritando y agitándose como para responderle. ¡Ay! Mi cola. Gimió el Pokémon gato araña con una mezcla de dolor agudo y molestia intensa mientras los dos humanos tiraban sin querer del mencionado apéndice. Suéltenme. Dejen de tirar de mi cola. Su frustración se intensificó mientras se retorcía, atrayendo accidentalmente a los demás hacia sí. Pero cuanto más forcejeaba, más se enredaban él y los dos humanos, creando una cacofonía de quejas que resonaban por el bosque. Esto es patético. Resopló Jessie, con las mejillas sonrojadas de vergüenza y rabia. Se supone que robamos Pokémon, no que formamos parte de un circo. Apretado entre ellos, James suspiró y meneó la cabeza. Quizás deberíamos haberlo pensado 2 veces antes de intentar robar en la aldea oculta, murmuró el hombre de cabello cian, con un tono resignado mientras colgaba boca abajo en la red. Pero no podemos rendirnos ahora. Solo necesitamos pensar, ¿cómo salimos de este lío? Meowth, sintiendo la tensión de su situación, dejó escapar un gruñido frustrado cuando su cola fue tirada una vez más. Si ustedes dos no dejan de tirar de mí, juro que... Pero antes de que pudiera terminar su amenaza, la frustración del pequeño Pokémon felino se desbordó. Desenvainó sus garras y, con un feroz golpe, atravesó la red y los liberó. ¡Wam! El trío se desplomó en un montón, y la tierra se alzó para recibirlos en un abrazo caótico. Mientras se desenredaban, sacudiéndose la suciedad y la vergüenza, el espíritu feroz de Jessie resurgió. Eso es todo. Declaró con fiereza, sacudiéndose el uniforme con renovada determinación. Quien haya puesto todas estas trampas se arrepentirá de haberse metido con el equipo Rocket. James y Meowth estuvieron totalmente de acuerdo con ella. Cierto. Se han metido con el equipo equivocado. Intervino James, con un brillo malicioso en los ojos. Tenemos que encontrarlos y hacerles pagar. No se saldrán con la suya humillándonos así. Meowth, sacudiéndose los restos de la red, asintió en señal de acuerdo. Y apuesto a que se esconden en esa aldea oculta. Espetó el Pokémon gato araña, frotándose con cuidado su dolorida cola, vamos a darles una lección que no olvidarán. Con el espíritu encendido y la venganza impulsando sus pasos, el equipo Rocket se adentró más en el bosque, listo para reclamar su misión y desatar su caos característico sobre quien se atreviera a cruzarse en su camino. La aldea oculta no iba a saber que la había golpeado. Ahora que todos habían acordado cumplir la promesa hecha, Nolan y sus amigos se habían instalado en la aldea oculta con notable facilidad. Ash, que nunca se quedaba quieto mucho tiempo, tenía muchas ganas de hacer algo, así que se ofreció rápidamente a ayudar con cualquier tarea que hiciera falta para ayudar a Melanie con sus obligaciones. Brock, que no se quedaba atrás cuando se trataba de una cara bonita, también se ofreció. Melanie, encantada con la oferta, preguntó rápidamente si les importaba ayudar con el Staryu que flotaba en el estanque. La guapa joven de pelo azul explicó que un día se había encontrado con el Pokémon de tipo agua en el bosque, un lugar muy extraño para encontrar una criatura tan inusual. Su teoría sobre las circunstancias de su presencia era que el antiguo entrenador de la pobre criatura la había abandonado, claramente un individuo desalmado que no solo sometió a sus Pokémon al trauma emocional de dejarla atrás, sino que también la dejó en un lugar completamente inapropiado. Francamente, fue un milagro que Melanie se hubiera topado con el pobre Pokémon a tiempo y lo hubiera traído de vuelta a la aldea oculta para que se recuperara. Pero, al ser una criatura marina, el agua del río apenas contribuía a su recuperación. Por ello, Melanie había estado preparando agua salada a mano y luego bañando a Staryu en ella, lo que parecía surtir efecto. Esta era la tarea que ahora Ash y Brock realizaban por ella. Con Nolan, las cosas fueron una historia diferente. Tras su intensa discusión con Ash sobre la moralidad de capturar a cualquiera de los Pokémon salvajes del lugar, el chico de cabello dorado había intentado dar unos pasos con su tobillo lesionado. Para su sorpresa y alivio, el dolor había remitido considerablemente, claramente gracias a la esencia infundida con Pokémon que Melanie le había aplicado, y Nolan pudo dar unos pasos cautelosos sin caerse. Era una gran mejora con respecto a su situación inicial. No había forma de que pudiera correr una maratón pronto, pero al menos confiaba en que, para cuando llegara el momento de abandonar la aldea y reanudar su viaje, podría seguir el ritmo de los demás y no retrasarlos demasiado. Por ahora, estaba sentado de nuevo en su tronco, observando a los demás con inquietud. Eso solo dejó a Misty, y ella tenía quizás la tarea más difícil de todas. Corregir un error.
Misty siempre había creído que atrapar Pokémon se trataba de habilidad, estrategia y, sobre todo, ambición. Pero mientras permanecía bajo la luz moteada del claro del bosque que conformaba la aldea oculta, observando al Poliwag salvaje que había encontrado antes jugando con los otros Pokémon de tipo agua en el estanque, sintió una extraña punzada de duda carcomiéndole la conciencia. Esa voz persistente en su cabeza, la voz de Nolan, resonó con una claridad inquietante. Se trata de respetar a los Pokémon salvajes que habitan este lugar y su derecho a vivir aquí en paz y seguridad. Las palabras la habían impactado profundamente, y ahora se posaban en su corazón como una densa niebla. Después de todo, se aplicaban tanto a ella como a Ash. En ese momento, mientras el vibrante verdor del bosque la envolvía, la emoción de su habitual espíritu competitivo se sintió distante y apagada. Misty miró a su alrededor, contemplando la serena belleza del claro. El susurro de las hojas y el suave murmullo de un arroyo cercano contrastaban marcadamente con la agitación que sentía en el pecho. Casi había capturado al pequeño Poliwag hacía apenas unas horas, y aún así, había escapado, poniéndose a salvo gracias al valiente Bulbasaur que aparentemente custodiaba la zona. Mientras repasaba la escena en su mente, la imagen de la criatura asustada, con los ojos abiertos por el terror, la atormentaba. ¿Cómo pudo priorizar su ambición por encima de su sensación de seguridad? La hizo sentir enferma. Y así, decidida a enmendar sus errores, Misty inhaló profundamente, y el fresco aroma del bosque llenó sus pulmones. Mantuvo sus ojos vermellones fijos en el Poliwag a unos pasos de distancia, cuyo cuerpo redondo tembló ligeramente al notar su mirada, reflejo del miedo que aún le quedaba de su encuentro anterior. Misty suspiró de nuevo. Esta no iba a ser una conversación fácil. Tenemos que hablar, susurró suavemente, con el corazón acelerado al acercarse. Agachándose para parecer menos intimidante, se encontró con la mirada cautelosa de la pequeña criatura azul. De verdad necesito disculparme. El Poliwag parpadeó lentamente, claramente dividido entre la curiosidad y el miedo. Misty se quedó sin aliento al ver la incertidumbre en sus ojos. Siento mucho lo que pasó en el bosque. No debería haberte sorprendido así, la voz de la chica de cabello naranja era suave, cada palabra estaba cargada de sinceridad. Debiste haber tenido miedo. Para su alivio, el Poliwag movió la cabeza, un sutil reconocimiento de que había entendido. Poliwag, respondió el adorable Pokémon tipo agua, con un tono que era una mezcla de inquietud y aceptación. Una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de Misty y ella continuó. Melanie me dijo que tu antiguo entrenador se deshizo de ti, continuó la especialista en Pokémon de tipo agua en voz baja y con simpatía, con un dejo de curiosidad en su tono ahora que sabía que la pequeña criatura no se resistía a hablar con ella. ¿De verdad fue porque pensó que eras demasiado débil? La expresión del Poliwag cambió y la tristeza se grabó en sus rasgos. Poli, susurró el Pokémon renacuajo, bajando la mirada mientras confirmaba su pregunta con tristeza. Misty sintió el peso de su dolor sobre ella como una nube oscura. Sabes, algunos entrenadores pueden ser insensibles. Pero no todos somos así de malos, le aseguró, dejando escapar una risita. Se le hacía raro encontrarle gracia a la pesadez del momento, pero de alguna manera, aligeró el ambiente entre ellos. Y después de ver la garra que le diste a mi Starmie antes, no creo que seas débil. Solo necesitas encontrar un entrenador que te comprenda mejor. Mientras hablaba, Misty sintió que se formaba una conexión inesperada, una que trascendía el vínculo tradicional entre entrenador y Pokémon. Podía percibir el corazón del Poliwag, su anhelo de ser aceptado, y resonaba con sus propios miedos de convertirse en alguien centrado únicamente en la victoria. Poliwag, el Pokémon renacuajo, tragó saliva con fuerza. En fin, siento mucho lo que hice y espero que podamos ser amigas, susurró Misty con la misma suavidad. De repente, sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y una oleada de empatía la invadió al contemplar a la pequeña criatura. Poliwag. Para asombro de la muchacha de cabello naranja, Poliwag se inclinó hacia adelante, y su cola en forma de aleta rozó su mejilla, como para secarle las lágrimas. ¿Eh? Jadeó Misty, sorprendida por el gesto inesperado. Poliwag. Exclamó el Pokémon, con una sonrisa radiante iluminando su rostro redondo. Fue una comprensión tácita, una aceptación de su disculpa. En ese momento, sintió una calidez que la invadía, una sensación de consuelo en medio de la incertidumbre. Eres un encanto, Poliwag. Lo siento. Últimamente solo pienso en hacerme más fuerte como entrenadora y ganar. Misty no solo parecía avergonzada por su propia admisión, sino también un poco preocupada. Espero no estar volviéndome despiadada.
Polly. El Poliwag la rozó suavemente, pillando a Misty desprevenida, un gesto reconfortante que le confirmó que aún era capaz de sentir compasión. La joven sonrió. Sabía que ahora estaba verdaderamente perdonada. Entonces, como para sellar el recién descubierto vínculo de amistad y comprensión entre humanos y Pokémon, Misty extendió la mano como para acariciar a la pequeña criatura azul que tenía delante. Sin embargo, se contuvo, dejando en manos de Poliwag la decisión de si se sentía lo suficientemente cómodo como para dejarse tocar. El Pokémon de tipo agua tomó una decisión rápidamente y luego sonrió. Polly. Chilló alegremente mientras esbozaba una sonrisa. Misty sonrió radiante, genuina y profundamente aliviada de haber logrado reparar el daño que se había infligido ese mismo día, todo gracias a que se había dejado llevar por la emoción. La joven extendió aún más los dedos, lista para alcanzar a Poliwag a mitad de camino para acariciarle suavemente la cabeza, y luego todo se fue al infierno, Bulbasaurio. El corazón de Misty se aceleró al oír el sonido de pasos rápidos que resonaban como una tormenta, acercándose con una urgencia que despertó sus instintos. Sin embargo, antes de que la chica de cabello naranja pudiera reaccionar, una mancha de vibrantes verdes y azules la golpeó de repente, desplomándose en el suelo del bosque con un grito de sorpresa. Aturdida, parpadeó con sus ojos vermellón ante la luz del sol que se filtraba a través del follaje, solo para encontrarse cara a cara con la feroz mirada de un Bulbasaur furioso, con su bulbo rebosante de energía latente. El pulso de Misty se aceleró. No se trataba de un Pokémon salvaje cualquiera, ni de la familiar y amigable figura de Meadow. Era el guardián de estos bosques, un protector tan formidable como leal. Cuando el Bulbasaur se interpuso entre ella y el salvaje Poliwag con un gruñido feroz, una oleada de tensión crepitó en el aire. Misty pronto se dio cuenta de que una amistad con Poliwag requeriría más que un toque suave. Requeriría coraje ante la tormenta que se avecinaba. Bueno, Misty era, cuanto menos, valiente. Oye, es de mala educación abordar a la gente. Gritó indignada la chica de cabello naranja, con su voz cortando el tranquilo aire del bosque. El salvaje Bulbasaur estaba frente a ella, su corona frondosa se balanceaba suavemente, sus grandes ojos color rubí se entrecerraron desafiantemente mientras le daban a la mujer humana una mirada dura. Ash, siempre un amigo leal, rápidamente se hizo eco de su sentimiento. Tiene razón. Asintió el chico de cabello negro, poniéndose a su lado, con su rostro una mezcla de determinación e incredulidad. Nolan también se acercó, su tobillo herido lo hacía cojear levemente y la preocupación se le dibujaba en el ceño. ¿Estás bien, Misty?, preguntó, mirándola a ella y luego al Bulbasaur, una especie que había estudiado y admirado durante sus incontables aventuras, considerando que su amada compañera también lo era. Con un gesto de agradecimiento, Misty aceptó la mano extendida de Nolan, permitiéndole ayudarla a recuperar el equilibrio. Juntos, el trío de jóvenes entrenadores Pokémon se enfrentó al salvaje Bulbasaur, quien se mantuvo firme, un feroz protector del nervioso Poliwag con quien Misty se había hecho amiga momentos antes. El aire se densificó por la tensión. El Bulbasaur gruñó, un sonido bajo y retumbante que insinuaba su determinación. Ash, que nunca se echa atrás ante un desafío, le devolvió la mirada. Lo sé. Solo estás enojado porque iba a ganarte en la revancha a la que te reté. Pero te acobardaste y saliste corriendo. Se burló, con su espíritu competitivo avivándose ante la adversidad. Misty no pudo evitar asentir en señal de acuerdo, su propia naturaleza competitiva se vio estimulada por la bravuconería de Ash. Debe ser eso, intervino ella, con un tono de fastidio en su voz. Pero, de pie entre ellos, Nolan puso los ojos en blanco, reconociendo la locura de sus suposiciones. ¿De verdad prestaron atención cuando les hablé de Bulbasaur?, preguntó el chico de cabello dorado poniendo los ojos en blanco, con un tono destilando fingida exasperación. Porque si lo hubieran hecho, sabrían que Bulbasaur no está enojado solo porque no aceptó el desafío de Ash. Meadow, que estaba de pie junto a él, miró a su semejante con ojos brillantes de comprensión. Se giró hacia el salvaje Bulbasaur, ofreciéndole una sonrisa tímida, que fue correspondida por una mirada vacilante pero curiosa. Bulbameador intervino, claramente tratando de cerrar la brecha entre lo salvaje y lo domesticado. Ash y Misty, ignorando la pequeña interacción entre los dos Pokémon de tipo planta, intercambiaron miradas confusas. ¿Qué quieres decir?, preguntaron al unísono, intrigados. La expresión de Nolan cambió a una de paciencia, mientras recordaba las palabras de Melanie sobre la naturaleza salvaje del Bulbasaur.
¿Recuerdas que te dije que Melanie me contó que Bulbasaur es una especie de guardián de los Pokémon salvajes de esta zona? Preguntó el chico de cabello dorado, y solo dio más detalles cuando sus amigos asintieron. Bueno, Bulbasaur probablemente se asustó al ver a Misty tan cerca de ese Poliwag, sobre todo considerando que intentó capturarlo esta mañana. ¿Ves lo bien que lo protege? Bulbasaur solo cree que Poliwag necesita protección, eso es todo. Su teoría fue formulada con una incredulidad mal disimulada. Lo dudo, se burló Ash, con escepticismo en sus palabras, creo que lastimé el orgullo de este Bulbasaur, y ahora se está desquitando con Misty. La mirada del chico de cabello negro se endureció mientras miraba fijamente a la criatura salvaje. Bueno, no voy a tolerar que ataquen a mis amigos de esa manera. Gruñó el joven y prometedor maestro Pokémon con la misma fiereza que el Pokémon de tipo planta que se le oponía. Veamos qué tan duro eres realmente, Bulbasaur. En ese momento, la aldea oculta, no, todo el bosque contuvo la respiración, la tensión palpable al colisionar dos mundos. Amistad y competencia, guardián y retador. El escenario estaba listo para un duelo donde se pondrían a prueba los corazones, se forjarían lazos y se aprenderían lecciones en el abrazo salvaje de la naturaleza y la camaradería. O lo habrían hecho si no fuera por una rápida intervención. El corazón de Melanie se aceleraba mientras corría por el claro del bosque bañado por el sol, respirando entrecortadamente mientras el susurro de los árboles parecía reflejar su urgencia. Los vibrantes verdes y marrones de la aldea oculta la rodeaban, un santuario para Pokémon heridos y abandonados, pero ahora mismo, empezaba a parecer más un campo de batalla. La tensión entre Ash y el salvaje Bulbasaur crepitaba en el aire, densa y eléctrica, como si la naturaleza misma de este tranquilo remanso estuviera siendo desafiada. Por favor, esperen. Por favor. Gritó la guapa joven de cabello azul, con la desesperación reflejada en su voz. Sabía que si no intervenía, el conflicto de voluntades podría descontrolarse. Melanie rápidamente se posicionó entre Ash y el feroz Bulbasaur, su frondoso bulbo erizado de agitación, un guardián listo para luchar por su territorio. Todo lo que te dijo Nolan es verdad, Ash, insistió la bella joven de cabello azul, Bulbasaur solo está tratando de proteger a Poliwag. Ash frunció el ceño, confundido. Su espíritu ardiente chocaba con la necesidad de comprender. Misty abrió mucho los ojos, entre la sorpresa y la preocupación, mientras Nolan retrocedía, con una sonrisa de suficiencia dibujada en el rostro, como un persa que acaba de acorralar a un ratata particularmente despistado. Te lo dije, bromeó el chico de cabello dorado, con su voz llena de burla juguetona. Melanie permaneció concentrada en la situación. Con un movimiento rápido, recogió al Bulbasaur salvaje, sintiendo la calidez y la fuerza de la criatura que también conocía. La acarició con cariño, y su ira se desvaneció al reconocer la presencia familiar de su aliado. Es tal como le dije a Nolan, dijo, con la voz calmada mientras miraba a sus amigos, este Bulbasaur se ofreció como voluntario para proteger toda nuestra aldea. Los recuerdos pasaron por las mentes de Ash y Misty, los ecos de las palabras anteriores de Nolan se arremolinaban como hojas en el viento. Melanie percibió un cambio, un destello de comprensión de que tal vez todos habían malinterpretado la situación. Con determinación, continuó su llamado para sofocar la lucha antes de que comenzara. Protege a todos los Pokémon heridos cuando los enemigos intentan atacarlos, explicó la joven de cabello azul, reiterando los mismos hechos que le había explicado a Nolan ese mismo día. Bulbasaur es el Pokémon más valiente y leal que conozco. Ella abrazó fuerte al Pokémon de tipo planta. Nolan sonreía triunfante y su rostro sonriente reflejaba la luz del sol que se filtraba entre los árboles. ¿Lo ven, chicos? Sonrió el chico de cabello dorado a sus dos amigos humanos más cercanos. Les dije que Bulbasaur es el guardián no oficial aquí en la aldea oculta. Solo cuidaba de Poliwag. ¿Verdad, Bulbasaur? Se inclinó más cerca, su voz destilaba calidez y admiración. El salvaje Bulbasaur lanzó una mirada cautelosa a Nolan, su desconfianza era evidente, pero asintió, sus ojos rojo rubí delataban un indicio de aceptación renuente. Saur, murmuró en respuesta. La frente de Misty se frunció mientras procesaba la revelación. Entonces Nolan tenía razón, murmuró suavemente la especialista en Pokémon de tipo agua, al darse cuenta de ello, Bulbasaur solo me atacó porque debió pensar que estaba alejando a Poliwag de la aldea. Su voz estaba cargada de arrepentimiento, y la comprensión la invadió como el sol de la mañana atravesando un horizonte nublado. Pero el momento duró poco. Bulbasaur saltó de los brazos de Melanie y aterrizó con un golpe sordo en la tierra blanda ante Ash, con su pequeño cuerpo en posición desafiante.
gruñó bajo, una advertencia inequívoca que provocó una oleada de tensión en el claro. Bulbasaur, Saurio, Bulbasaur, Bulbasaur gruñó en voz baja, una advertencia inequívoca que envió una onda de tensión a través del claro. Las palabras eran claras y un desafío resonaba en el aire. ¿Y ahora qué? La confusión de Ash se profundizó y frunció el ceño. El feroz comportamiento del salvaje Bulbasaur era inquebrantable, y a Melanie se le encogió el corazón. Una mirada de preocupación iluminó los delicados rasgos de la bella joven de cabello azul. A Bulbasaur no le gustan los entrenadores Pokémon, explicó, con la urgencia apoderándose de su voz una vez más, quiere que abandones la aldea ahora. Pero no vinimos a capturar Pokémon. Protestó Misty, dando un paso al frente con determinación inquebrantable. Queremos ayudarte. Melanie la respaldó con su voz llena de sinceridad. Es verdad, Bulbasaur, intentó apaciguar la linda joven de cabello azul a la pequeña criatura obstinada que había llegado a considerar su compañero Pokémon no oficial, estos son nuestros amigos. Sin embargo, el salvaje Bulbasaur permaneció indeciso, mientras una tempestad de lealtad y protección lo recorría. Bulbasaur, le prometí a Melanie que no capturaríamos ningún Pokémon aquí, y mis amigos y yo tenemos la intención de cumplir esa promesa, intervino Nolan, con un tono que mezclaba autoridad y tranquilidad. Realmente no queremos hacerte daño ni a ti ni a ninguno de los otros Pokémon aquí. Su propio Bulbasaur Meadow se hizo eco de su apoyo. Saur. Intentó convencer el fiel compañero del chico de cabello dorado al otro ejemplar de su especie en el claro del bosque, Bulbasaur. Pero ni siquiera su frente unido pudo penetrar la resolución de la pequeña criatura verde. El Bulbasaur salvaje, guardián de su aldea oculta, se alzaba desafiante, con sus lianas enroscadas, listo para atacar a cualquiera que se atreviera a acercarse siquiera a uno de los Pokémon salvajes que consideraba sus protegidos. Ash frunció el ceño al percibir la férrea determinación de la criatura. Bulbasaur estaba preocupado por los otros Pokémon, así que decidió ser el guardaespaldas de la aldea, susurró el chico de cabello azabache, con sus ojos color rojizo abiertos con puro y absoluto asombro, eso es lo que yo llamo valentía. Su admiración se mezclaba con la tensión que crepitaba en el aire. A su lado, la sonrisa de Nolan rompió la seriedad del momento. Lo sé, dijo el chico de cabello dorado sin poder evitar asentir con la cabeza. Es admirable. Quizás sea algo inherente a su especie, ¿no, Meadow? Su empujón juguetón hacia su Bulbasaur provocó una alegre burla. De ella, un recordatorio de la camaradería que floreció entre los entrenadores y sus Pokémon. Al volverse hacia el guardián salvaje, Ash sintió una chispa de anhelo. Sería genial tener un Pokémon así, susurró, cautivado por el espíritu crudo del Bulbasaur listo para defender su hogar, y mucho más importante, a sus amigos. Realmente fue un ejemplo brillante para todos ellos. Flotando sobre el dosel esmeralda del hermoso bosque, un gigantesco estadio inflable se bañaba en el resplandor dorado del sol, cuyos brillantes colores creaban una imagen surrealista contra el cielo cristalino. Globos de helio, enormes y vibrantes, sostenían la colosal estructura, atándola al cielo como una nube excéntrica. Abajo, los habitantes de la aldea oculta, un santuario conocido por albergar Pokémon heridos y en recuperación, continuaban con un día relativamente tranquilo, sin percatarse del pandemonio que estaba a punto de desatarse. En el techo de esta monstruosa extravagancia se encontraban tres figuras infames, el trío criminal conocido como el equipo Rocket. El aire rebosaba de travesuras cuando Jessie, con su larga cabellera magenta cayendo como una cascada de rebeldía, miró por encima del borde con un destello de travesura en los ojos. ¿Listos, equipo?, gritó, su voz resonando con la confianza de un maestro a punto de dirigir una gran sinfonía del caos. James, tan satisfecho como siempre, se ajustó el cuello y mostró una sonrisa oscura, disfrutando de la emoción de su plan. Démosles un espectáculo que nunca olvidarán. Comentó con los ojos brillando de ambición. A su lado, Meowth, el astuto felino con tendencia a las travesuras, se lamió la pata y asintió con determinación. El aire estaba cargado de anticipación mientras se preparaban para recitar su infame lema, un ritual que se había convertido en un sello distintivo de sus audaces aventuras. Para proteger al mundo de la devastación, proclamó Jessie con fervor, y su voz resonó en las copas de los árboles. El viento llevó sus palabras como un hechizo, envolviendo a las criaturas desprevenidas que se encontraban abajo. Para unir a todos los pueblos de nuestra nación. Continuó James, con un tono lleno de teatralidad, anticipando su inminente éxito.
Con cada palabra, la emoción crecía, alimentando su ambición mientras se preparaban para lanzar su plan. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Declaró Jessie con ojos brillantes de travesura. Algunos de los Pokémon salvajes que estaban abajo, al oír la conmoción, se detuvieron. Una sensación de aprensión los invadió mientras miraban hacia arriba y la incertidumbre se reflejaba en sus ojos. Extender nuestro alcance hasta las estrellas. Completó James, con una sensación de grandeza que envolvía sus elevadas aspiraciones. Equipo Rocket, despeguen a la velocidad de la luz. Gritó Jessie, y su voz se elevó por encima del bosque, un grito de guerra ante el caos inminente. Ríndete ahora o prepárate para luchar. Añadió James, con una confianza inquebrantable y una sonrisa burlona dibujada en su rostro. Meowth. Así es. Intervino Meowth, con un acento marcado y orgulloso, ansioso por dejar su huella en esta audaz aventura. Otra actuación perfecta. Mientras su famoso lema resonaba como un grito de guerra a través del dosel, Jessie se rió alegremente. Hemos dicho nuestras líneas, sonrió la mujer de cabello magenta con malicioso deleite, es hora de atacar la aldea. La sonrisa de James se amplió y un destello de alegría malvada bailó en sus ojos. Esos idiotas del pueblo pensaron que sus miserables trampas nos detendrían, se burló condescendientemente el hombre de cabello cian, mirando por encima del borde del estadio flotante en cuya parte trasera viajaban en ese momento, pensaron que tenían la ventaja de ser locales. Jessie se rió, un sonido cargado de alegría incontenible. No hay tanta suerte, se rió con malicia la criminal, ahora somos el equipo local. Con una sonrisa oscura, James hizo girar la rosa falsa que llevaba, perdido en su propia autocomplacencia. Me felicito por este brillante plan, sonrió orgulloso el hombre de cabello cian, claramente disfrutando acariciando su propio ego. Meowth, siempre ansioso por dejar su lugar en el gran diseño, intervino alegremente. No lo olvides. Te sugerí atar globos gigantes en el techo del estadio. Intervino el Pokémon gato rasguño, con un orgullo innegable en su voz. Mientras el gigante inflable se deslizaba por el cielo, apareció a la vista el pueblo oculto, cuyo pintoresco encanto contrastaba marcadamente con la inminente fatalidad que flotaba arriba. Grashk. Con un impacto atronador que resonó en todo el bosque, el estadio aterrizó, sacudiendo el suelo debajo de él, anunciando el caos que estaba a punto de estallar. El último plan del equipo Rocket estaba a punto de hacerse realidad. El fracaso seguramente no era una opción esta vez. En el corazón de la aldea oculta, donde el exuberante follaje verde se entrelazaba con los vibrantes colores de los diversos Pokémon salvajes, una sombra amenazante se cernía sobre el claro. El sol, antaño un faro de calidez y alegría, fue eclipsado repentinamente por un enorme estadio inflable flotante, cuya peculiar forma contrastaba marcadamente con la serenidad del susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Los globos se mecían y se balanceaban con vida propia sobre la gigantesca estructura, proyectando extrañas siluetas en el suelo mientras descendía lenta pero seguramente, como una monstruosa criatura globo que cobraba vida. El corazón de Nolan se aceleró mientras él, Ash, Misty, Brock y Melanie se quedaban paralizados, con una inquietante mezcla de miedo e incredulidad. El Bulbasaur salvaje, conocido por su feroz protección de la zona, observaba desde su posición entre ellos, con sus grandes ojos abiertos por la ansiedad. Los demás Pokémon salvajes percibieron la perturbación en su tranquilo paraíso. Sus instintos les gritaban que algo andaba terriblemente mal. La tierra tembló bajo sus pies cuando el estadio aterrizó con un ruido sordo, enviando una onda a través del aire que hizo crujir las hojas y sobresaltó a todas las criaturas en los alrededores. Aquí vamos de nuevo, suspiró Ash, preparándose ya para el caos que se avecinaba. Habiendo luchado contra el equipo Rocket más veces de las que él y sus amigos podían contar, Nolan sabía que eran tan persistentes como ridículos. Sin embargo, nada podría haberlo preparado a él ni a los demás para el espectáculo de arriba. Jessie, James y Meowth, el infame trío problemático, de pie sobre la estructura inflable, sonriéndoles como bufones triunfantes de un cuento de hadas retorcido. Nolan frunció el ceño al contemplar la escena. Como si no tuviéramos suficientes problemas hoy, sin que estos idiotas aparecieran encima de todo. Gimió el chico de cabello dorado. Cambió de postura, intentando aliviar la presión en su tobillo magullado, pero el fuerte latido le recordó que estaba lejos de ser ágil en ese momento. La risa de Jessie resonó como un canto de sirena en el bosque. Bienvenidos al estadio Jessie. Anunció con una voz llena de teatralidad. Es el desafío Pokémon del equipo Rocket.
El brillo travieso en sus ojos prometía problemas, mientras James ponía los ojos en blanco a su lado, claramente exasperado por su talento para lo dramático. Por si lo has olvidado, el estadio volador fue idea mía. Respondió el hombre de cabello cian, con un dejo de irritación en sus palabras. Las bromas entre ellos eran tan familiares como frustrantes, una dinámica que nunca parecía cambiar sin importar cuántas veces frustraran sus planes. En un momento de brillantez desafortunada, Jessie blandió un control remoto como si fuera la llave del reino. Con un gesto, presionó un botón, y la atmósfera cambió. Una enorme boca se abrió en el lateral del estadio, revelando una enorme manguera que serpenteaba como una roca a punto de atacar. La potente aspiradora desató un torrente de viento, lanzando hojas al aire como confeti y creando una cacofonía de pánico. Todos los Pokémon están invitados a entrar al estadio. Se burló Jessie, sonriendo aún más mientras disfrutaba del caos que estaban a punto de desatar. James, inclinándose hacia el acto villano, sonrió oscuramente. Adelante. Añadió con un tono siniestro. Meowth se unió a la fiesta, su risa puntuaba el aire con un tono burlón. ¿Sí? No te estamos tomando el pelo, dijo el Pokémon gato araña con una sonrisa maliciosa, antes de corregir rápidamente su afirmación. Bueno, quizás sí. Abajo, en el claro, los amigos intercambiaron miradas de asombro. Su horror era palpable. Brock, siempre pragmático, se volvió hacia Nolan con la desesperación reflejada en su voz. ¿Cómo está tu tobillo, Nolan? Preguntó nervioso el aspirante a criador de Pokémon. Los gélidos ojos azules del muchacho de cabello dorado se abrieron de par en par de manera casi cómica. Recuperándome. Muy rápido. Gritó Nolan con voz tensa mientras luchaba contra los fuertes vientos. La fuerza del vacío lo atrajo, y por un instante, se sintió como una hoja atrapada en una tormenta. Me alegra oírlo. Bromeó Brock, con su humor como una fina capa que cubría el pánico que crecía en su interior. La situación se estaba descontrolando, y los Pokémon salvajes a su alrededor comenzaban a entrar en pánico, moviéndose de un lado a otro intentando escapar del vacío implacable. Con cada segundo que pasaba, la manguera gigante absorbía todo lo que estaba a su alcance, un torbellino de caos que amenazaba con tragarse por completo su querida aldea oculta. Aún no había capturado a ningún Pokémon salvaje, pero el sonido de pasos frenéticos y el crujido de las hojas lo decían todo. El tiempo se acababa. El grupo se mantuvo unido, una improvisada línea de defensa contra la inminente catástrofe, con el corazón acelerado mientras se preparaban para afrontar la amenaza. Debían actuar con rapidez. La tranquilidad de la aldea oculta estaba en juego, y los Pokémon salvajes dependían de ellos para luchar contra la absurdidad del Team Rocket. Con una mirada compartida, un entendimiento tácito unió a los 5 humanos, y estaban listos para afrontar cualquier desafío absurdo que les aguardara. Tenían que tener éxito en proteger a los Pokémon salvajes aquí en la aldea oculta. Simplemente tenían que hacerlo. El viento aullaba entre los árboles como un coro de almas perdidas, desesperadas por escapar del caos que se alzaba más allá de la espesura. Nolan, Ash, Misty, Brock y Melanie se vieron inmersos de inmediato en una frenética carrera contrarreloj, con el corazón latiendo al ritmo del ominoso zumbido de la siniestra aspiradora del equipo Rocket. Era un día que comenzó con la promesa de una aventura, pero que ahora pendía de un hilo, al borde de la calamidad. Ante la mirada horrorizada del grupo, el salvaje Staryu se retorcía bajo la fuerza del huracán improvisado, clavándose con fuerza en la tierra blanda. A pesar de su falta de rostro característico, los jóvenes entrenadores pudieron ver el miedo reflejado en su lenguaje corporal. Estrella. Staryu. Gritó, su voz era un temblor agudo que cortaba la cacofonía del viento. Los instintos de Ash se activaron como un reflejo bien practicado. No podía quedarse de brazos cruzados y mirar. Sin pensarlo 2 veces, el chico de cabello negro prácticamente se lanzó hacia el Pokémon tipo agua que luchaba, envolviendo sus brazos alrededor de la criatura como si fuera el último vestigio de esperanza en un mundo que se oscurecía. Nunca se le sacaban las ideas, ¿verdad? La voz de Ash resonó con determinación, dirigida a la amenaza inminente que era el equipo Rocket. En ese momento, encarnó el espíritu de un héroe, listo para proteger no solo a sus amigos sino a todos los Pokémon que ellos y Melanie habían llegado a apreciar. Al otro lado del claro, Brock ya estaba en movimiento, sus manos recogiendo hábilmente al Magikarp salvaje que se revolcaba indefenso en el estanque. ¡Rápido! Gritó el aspirante a criador de Pokémon, con la urgencia corriendo por sus venas, todos a la cabina. La cabaña de troncos se alzaba como una fortaleza en medio del caos.
Sus resistentes paredes prometían refugio de la tormenta de villanía del exterior. Melanie, siempre un faro de calma bajo presión, lideró la carga, acunando a Weepinbell salvaje como un tesoro preciado mientras guiaba al asustado Pokémon hacia un lugar seguro. Los caterpies salvajes, paras e incluso los múltiples y tímidos ratatas se apiñaron cerca, con los ojos abiertos reflejando su terror. El aire se llenó de ansiedad cuando Nolan se arrodilló, con los brazos abiertos, un faro de seguridad en los vientos turbulentos. «Ven aquí, Prado. Tú también, Pikachu», gritó el chico de cabello dorado, y su voz resonó por el claro mientras su compañero Pokémon y el Pikachu de Ash luchaban valientemente contra las ráfagas para alcanzarlo. «Los protegeré de esos ladrones». Bulba, Pika, milagrosamente, Pradera y Pikachu lograron alcanzarlo, luchando incansablemente contra los vientos que amenazaban con separarlos de sus queridos humanos y llevarlos a los brazos del malvado equipo Rocket. Ambos se desplomaron débilmente en los brazos del chico de cabello dorado, completamente exhaustos. Nolan hizo una mueca mientras abrazaba con fuerza a Meowth y a Pikachu. Su tobillo lesionado protestaba a cada paso. Pero el chico se tambaleó hacia adelante, con la determinación grabada en su rostro, al unirse a Melanie, Brock y los Pokémon salvajes dentro de la seguridad que ofrecía la cabaña. Aliviado, Nolan continuó protegiéndolos cuidadosamente. Él no dejaría que nada se los arrebatara. Mientras tanto, afuera de la cabaña, en medio de esta turbulenta situación, el Poliwag salvaje con el que Misty se había hecho amiga antes de que todo esto estallara se retorcía de miedo. Sus agudos gritos perforaban el aire y atrajeron la atención de la especialista en Pokémon de tipo agua. Sus ojos vermellón se abrieron de par en par, horrorizada, ante los forcejeos del pequeño Pokémon azul. «Polly», chilló, intentando desesperadamente escapar del agarre del vacío. Aunque no sirvió de nada. Incapaz de hacer nada al respecto, el pequeño cuerpo de Poliwag se elevó en el aire, arrastrado por el claro del bosque hacia su inminente destino. Una sensación de horror puro y sin adulterar la impulsó a la acción, y en un instante, Misty se abalanzó, atrapando la cola de Poliwag justo antes de que se la llevara. Se secó la frente mentalmente. Eso había estado demasiado cerca para mi comodidad. Acunando al tembloroso Pokémon de tipo agua contra su pecho, Misty le ofreció una sonrisa amable, su voz cálida y tranquilizadora. «No te preocupes por nada, Poliwag», susurró la chica de cabello naranja, tanto en su tono como en su expresión una promesa firme: «Te tengo ahora, y no te dejaré ir. Lo prometo». Poliwag, sintiendo la seguridad de su abrazo, se acurrucó contra ella y el vínculo de confianza que habían formado antes solo se fortaleció. «Mueve», susurró el Pokémon renacuajo mientras contrabandeaba a su nuevo amigo, Poliwag. El tierno momento entre humano y Pokémon fue interrumpido por los aullidos que gritaban en protesta. No durarían mucho más aquí afuera. Compartiendo una mirada que revelaba su resolución conjunta y su absoluta determinación para proteger a quienes no podían evitarlo, Ash y Misty, juntos, se tambalearon hacia la cabaña, con los brazos cargados por la responsabilidad. Staryu y Poliwag contaban con ellos, después de todo. Les costó un esfuerzo extraordinario seguir adelante, pero poco a poco, Ash y Misty lograron cruzar el claro del bosque. La estructura de madera los atraía como un rayo de esperanza, una luz en la oscuridad. Lo lograron. Nolan, Brock y Melanie suspiraron de alivio cuando Ash y Misty se unieron a ellos en la cabaña. Justo al cruzar el umbral, dejaron a Staryu y Poliwag en el suelo, donde los demás Pokémon los esperaban con los ojos abiertos por el miedo. Fue Nolan quien rompió primero el pesado silencio. «¿Lo lograron todos?», preguntó el chico de cabello dorado con un tono preocupado mientras contaban rápidamente las cabezas. El alivio los invadió como una suave lluvia. Lamentablemente, el momento duró poco. «¡Oh, no! Bulbasaur no está aquí», exclamó Melanie, con el corazón encogido al comprenderlo. La mirada de Ash se dirigió hacia la puerta y la determinación se encendió en su interior. No dejaría atrás a ninguno de sus amigos. Al salir de golpe, el caos de la tormenta lo envolvió de nuevo. El claro se transformó en un campo de batalla contra la furia de la tormenta antinatural, creada por el hombre, y allí, entre los vientos arremolinados, estaba Bulbasaur, luchando valientemente contra la fuerza del vacío. «Bulbasaur», gritó la pequeña criatura verde, su voz perdida en la tempestad. Apenas Ash dio unos pasos para ayudar, Bulbasaur fue arrastrado repentinamente hacia las fauces abiertas del vacío. Desde la puerta de la cabaña, Melanie observaba con horror absoluto. «No. Bulbasaur»,
gritó la hermosa joven de cabello azul, mientras el pánico crecía como un maremoto. El tiempo se ralentizó mientras el corazón de Ash se aceleraba, entonces ocurrió un milagro. Una idea golpeó al joven entrenador de cabello azabache como un rayo, y sus ojos color rojizo se abrieron al darse cuenta. Bulbasaur. Usa tu látigo de enredadera. Bramó Ash por encima de los vientos aulladores contra los que luchaba con tanta valentía, con la desesperación impregnada en sus palabras. Puedo salvarte si usas tu ataque de látigo de enredadera. La orden sonó, un salvavidas en medio del caos, y por un momento fugaz, Ash se preguntó si Bulbasaur confiaría en él. Tenía que ser así, pensó el niño. No había otra opción. Afortunadamente, el pequeño Pokémon de tipo planta que estaba en peligro parecía haber llegado a la misma conclusión. Bulbasaurio. El tiempo pareció extenderse mientras Ash observaba cómo la determinación brillaba en los ojos de Bulbasaur. Su desconfianza inicial se desvaneció al obedecer. Con un poderoso gesto, Bulbasaur desató sus lianas, y Ash aprovechó la oportunidad, aferrándose a los zarcillos verdes justo cuando el viento aullaba aún más fuerte. «Te pillé», exclamó el chico de cabello negro, con un alivio inundándolo. «Buen trabajo, Bulbasaur». Saur, por primera vez desde que se cruzaron, Ash vio algo que nunca pensó que vería. Una sonrisa. Una sonrisa genuina de Bulbasaur, y estaba dirigida exclusivamente a él. El chico no pudo evitar sonreírle a la pequeña criatura verde. Supo en ese momento que lo imposible había sucedido. Se había forjado confianza entre ellos. Con la misma determinación de ayudar a todos sus amigos, y a sí mismos, a superar esta terrible situación, el humano y el Pokémon corrieron de vuelta a la cabaña, con el viento aullando como una criatura herida tras ellos. Apenas habían entrado cuando Nolan, casi abrumado por el alivio al verlos sanos y salvos en su refugio, cerró de golpe la puerta de la cabaña. Mientras el mundo exterior temblaba bajo el rugido implacable del vacío, los 4 viajeros y sus nuevos amigos, un humano y un Pokémon salvaje, se encontraron acurrucados en la cabina, que parecía más bien un frágil bote salvavidas en un mar tempestuoso. El corazón de Nolan latía al ritmo del viento aullante, mientras Ash intercambiaba miradas preocupadas con Misty, quien lo aferraba con fuerza. Brock frunció el ceño, su mente revoloteando ante las terribles posibilidades, mientras Melanie pegaba la oreja a la puerta, esforzándose por discernir el caos que la máquina del equipo Rocket estaba causando más allá. En ese tenso silencio, una sinfonía de miedos resonó en sus mentes, cada uno preguntándose si este refugio sería su santuario, o su tumba. ¿Saldrían ilesos de esta pesadilla? No había mucho más que pudieran hacer, salvo simplemente esperar y ver, y esto marca el final de otro capítulo.